Hola amigos, qué gusto tenerlos en esta su pantalla de lo que son las charlas del EduLab del ICE. Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes de un tema que es para mí, ¿qué les digo? Es mi vida. Es la idea de pensar por qué las historias nos conforman. Podemos pensar que estamos hechos de átomos, podemos pensar que estamos hechos de huesos, pero sobre todo lo que nos distingue es que estamos hechos, gran parte, de historias. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Las historias sirven para muchas cosas, sirven para permanecer en la memoria, para darnos identidad, pero también sirven para curar a las personas. Por eso decimos que somos las historias que contamos. El neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, en su libro Los patitos feos, nos remite una idea bien interesante, donde nos habla de una niña que le dice por primera vez que aquello que hace todas las noches es contarse una mejor historia para sobrevivir. Hablamos de una niña huérfana en Hungría, en lo que entonces era Hungría. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo usar las historias para que nuestra clase, si somos, maestros, puedan ser memorables con nuestros alumnos. Cuando por primera vez me invitaron a dar una charla de este tipo, lo que yo hice fue pensar en un símbolo en donde pudiera yo aglutinar lo que es la idea del profesor, aquello que representa al profesor, pero aquel símbolo potente que pudiera pues desatar mil historias. Entonces, la verdad es que me fue muy bien, no soy Marta Chapa, pero pensé en las manzanas. Y si lo pensamos bien, es la fruta que más historias nos regala, ¿no? Si habláramos de los plátanos, pues a lo mejor nos iríamos a los chistes, ¿no? O a los albures. Pero las manzanas nos regalan muchísimas historias. Y si no, piensen cuántas historias se derivan de una manzana. Por lo pronto aquí tenemos 3 historias, 3 personajes que representan 3 formas de contar historias distintas. Desde luego no estamos seguras que a Newton se le haya caído una manzana y por eso haya descubierto la fuerza de gravedad. Sin embargo, es una excelente historia y es memorable. Entonces tenemos que Newton usa la manzana para recordarnos que gracias a que una manzana le cayó en la cabeza, podemos saber hoy que existe una ley de la cual nadie podemos escapar, que se llama la gravedad. En el otro caso tenemos a esta chica que muchos confunden con Eva, pero pues ella es Afrodita, esta bella mujer que ha nacido desnuda del semen de su padre que ha caído en las aguas del mar y que tiene una manzana. Esta historia probablemente sea menos conocida, pero la historia tiene que ver con esta manzana que fue lanzada el día de una boda. Claro, desde luego cuando hablamos de Eva, pues también está esta prodigiosa manzana que hace que caigamos en pecado. Entonces la manzana nos lleva por los caminos de la ciencia, nos lleva por los caminos del pecado, nos lleva por el camino del deseo y en el caso de Afrodita nos lleva a través de la vanidad por una historia en donde había una gran boda en el Olimpo y la única persona que no fue invitada fue Eris, que era aquella diosa de la discordia o de la envidia. Entonces se sintió muy molesta. Esto lo veremos repetido en muchos cuentos de hadas. Es un tópico que nos llama mucho la atención y lo hemos ido conservando, ¿no? No es invitada, lanza la manzana y esa manzana tiene una inscripción que dice, para la más bella. Ustedes pensarán que en el Olimpo, pues bellas se sentían todas. Entonces se sentía bella Afrodita, se sentía bella Hera, la esposa del gran Zeus, y se sentía desde luego muy bella Atenea también, ¿no? Entonces, Zeus, que no le gustaba tener muchos problemas, como buen político, ¿no? Casi como político mexicano, dijo, no, yo no me meto en problemas, voy a ir a buscar algún personaje ahí abajo de la tierra que dirima este problema, y entonces encontró a Paris. Entonces las muchachas hicieron una licitación, dijeron, no tomes decisiones hasta que escuches qué te podemos dar cada una, y entonces así tomas tu decisión. Entonces, la más poderosa de todas ellas, poderosa en el sentido de que es dueña de todo el Olimpo, porque es la esposa del dios Zeus, le dijo, si tú quieres, le dijo este pastor que se llama Paris, le dijo, si tú quisieras ser el hombre más rico, lleno de tierras, pues solamente tienes que fallar a mi favor. Pero Paris, pues, dijo, a ver, espérame, tengo que oír qué tienen que decir las otras 2 chicas, ¿no? Entonces, de repente llegó Atenea, que como saben va armada con este casco maravilloso, y le dijo, si tú quisieras
ser el rey de las batallas, nunca perder, pues solo tienes que fallar a mi favor. La verdad es que era muy tentador, pero de pronto llegó Afrodita. Afrodita, no sé si ustedes lo sepan, pero le gusta mucho andar sin ropa. Entonces llegó, se presentó a París y solamente le tuvo que decir, ¿te gusta lo que ves? Y el muchacho quedó vuelto loco y le dijo, bueno, allá abajo hay una mujer que se llama Helena, que se parece bastante a mí y yo te la puedo regalar. El problema es que Helena era casada y lo que yo quiero demostrarles con esta historia es que de repente creemos que pensamos, pero lo que más piensa son nuestros deseos. Y nuestros deseos son aquellos que nos ayudan siempre a tomar decisiones y a contar las historias a partir de una emoción que se pega en el cerebro de la gente y que nos conduce por este camino del sentido hasta encontrar aquella pasión que motiva la historia. Entonces cuento esta historia porque todos nosotros vamos por ahí tratando de convencer a los seres que más queremos a través de contarles historias, como estas tres mujeres que ofrecieron diferentes cosas y diferentes historias para salirse con la suya. Y el tercero es el famoso Steve Jobs, del quien hemos hecho un héroe contemporáneo. Mi apuntador no apunta muy bien, ahí está. Este señor, como saben, lo hemos convertido en un héroe moderno, lo cual nos demuestra que las manzanas venden y venden muy bien. Es el logotipo más explotado en la historia del hombre y el que más dividendos ha dejado. Entonces, esta manzana, que además se llena de muchas historias, porque nadie sabe en realidad y Apple no va a salir a aclarar algo que le es tan interesante porque fomenta muchas historias, ¿qué pasó en ella? Tenemos aquel legendario logotipo de colores, ¿se acuerdan? De los muchos colores, que parece ser que está dedicado a este hombre, Alan Turing, que es el primer pionero de la computación, que se supone que tenía una consigna en su contra por su homosexualidad, y entonces parece ser, cuenta la leyenda, y es una leyenda que vende bien, que fue a ver la Blancanieves y en esa película de Disney quedó enamorada del personaje de la bruja, estaba muy deprimido por las condenas en su contra, compró una manzana, la inyectó de arsénico, la mordió y se suicidó. Sabemos que es cierto, no lo sabemos, como les digo, es una gran historia y por eso ha permanecido en la incógnita. Pero, ¿por qué funcionan las historias? Eso es muy importante. ¿Por qué funcionan? Porque nuestro cerebro está diseñado para ser adicto a las historias. Las historias son patrones y nuestro cerebro es feliz leyendo patrones. Por eso cada vez que reconocemos tramas conocidas, nos dejamos llevar. Somos muy felices al reconocer personajes o estructuras que ya conocemos. Si ustedes recuerdan, la estructura básica de una historia es la tríada aristotélica, principio, nudo y desenlace, que lo veremos también en lo que sería la dialéctica kantiana, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Este número de 3. Sin embargo, también Shakespeare contaba historias en 5 actos o 5 pequeños bits. Y esto nos remite a la idea de que todo el tiempo estamos pensando en un personaje que se adentra por un mundo desconocido, tiene un problema, tiene que resolver ese problema y regresa o triunfante o peor de fracasado, pero tiene que experimentar un cambio. Muchas veces la gente que estudia literatura critica un poco esto del storytelling, porque no comprenden que es una técnica que está hecha para contar historias de manera fácil. La literatura tiene sus medios y es mucho más compleja, como el arte que puede experimentar en diferentes sentidos. Pero lo que nos gusta a nosotros para pensar en historias que realmente sean didácticas, que realmente nos ayuden para vender ideas, porque los profesores somos eso, vendedores de ideas, es pensar en de qué manera voy a aterrizar la información para que sea muy apetecible para mis alumnos. Entonces pensemos en el valor de las historias. Hay muchísimos científicos, psicólogos, incluso neurocientíficos, que nos dicen que el valor de las historias no está dado por la destreza. Uno podría pensar, ¿por qué vale más un cuadro de Da Vinci que un cuadro de Elena Garro? No, Elena Garro no pintaba, de Nahui Olin, perdón, la confundí porque estábamos hablando de ella en este momento, porque cuenta más. Muchas veces tiene que ver con las historias. Este cuadrito que vemos aquí representado con el Lego, pues es la Mona Lisa.
es estimablemente el cuadro más famoso del mundo y probablemente lo sea porque se reviste de una cantidad de historias enorme. Es un cuadro que no sabemos realmente quién está en esa pintura, por qué es tan enigmática esa sonrisa. Nos basta que recordemos el cuadro del Grito de Munch. Nadie le hacía mucho caso hasta que un día se lo robaron. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que también nosotros valemos más por aquellas historias que nos integran. Y en la actualidad nos dicen los filósofos, nos dice un señor que se llama Lipovetsky, o nos dicen algunos otros personajes de esta talla, que vivimos una nueva economía, donde a la gente no le importa tanto lo concreto, sino lo abstracto. Y si no piensa cómo estamos dispuestos todo el tiempo a estar pagando por espacio, por tiempo, justamente, se nos va un titipuchal de dinero en tiempo, y en comprar imágenes muchas veces. En esta nueva economía hemos pasado de ser este monito, ¿verdad?, de ser este agricultor, luego ser un hombre de industria con la revolución industrial, luego este yuppie que pertenece como más a mi generación, ¿no?, estos hombres orientados a ser estos ejecutivos perfectos que hacían mucho dinero, a ser un capitalismo que Lipovetsky llama artista. Hoy nos gusta que nuestras cosas sean distintas, que tengan bonito diseño, que hablen de la personalidad, que nos den un toque diferente. Y eso nos lo da la historia. Nosotros componemos lo que somos como personas a través de esta idea de quiénes somos y de los sucesos que nos han ido pasando a través de una historia. Todos somos nada más que eso, una gran, gran historia que todos los días suma capítulos nuevos. Nos dicen que construimos sobre talentos, esto lo dice Steven Pink en un libro muy interesante que se llama A Whole New Mind o Una Nueva Mente, que nos dice que hoy en día los nuevos talentos son el talento de la empatía, esta capacidad de contar historias y de entender las historias del otro, porque vamos por ahí, por nuestra vida, tratando de adivinar al otro, y es un mecanismo de defensa, ¿no? De repente nos dicen, ay, es que somos muy buenos, muy empáticos. No somos tan buenos. La verdad es que el otro también puede ser una amenaza. Y en la medida en la que yo me puedo adivinar la historia del que tengo enfrente, soy más apta para contestarle, para responderle. Entonces somos unos verdaderos haces, unos genios tratando de leer las historias de las demás personas. Y ese es uno de los elementos de los talentos para el siglo XXI. El otro es el ingenio, esta capacidad de buscar conexiones entre cosas para hacer las cosas siempre, las historias más creativas, diferentes. Y finalmente tenemos el arte. Nos gusta mucho la belleza, nos gusta todo aquello que nos remite a la idea de algo que nos sublima y nos conmueve el espíritu. Por eso veremos que la idea de emoción está presente. No hay una historia si no tiene un corazón que está latiendo con una emoción adentro. Y la emoción no siempre es buena, a veces puede ser horror, a veces puede ser amor, pero si no hay una emoción, simplemente la historia no pega. Vivimos en lo que llaman la era del alto concepto, es decir, todo es conceptual, todo aquello que es justamente una gran idea, una gran historia que flota por ahí y que nos constituye todo el tiempo, y le damos atributos así. Uno llega a la casa de la gente y la gente empieza hoy en día a ya no querer necesariamente una casa suntuosa, pero sí una casa con historia, una casa que a lo mejor aloje ahí sus colecciones de la infancia, que hable un poco de sus héroes, de aquello que lo mueve y que le da sentido a su vida cotidianamente. Así tenemos que hay 6 talentos que uno debería cultivar. Es el talento del diseño, es decir, ahorita me hicieron favor en este lugar tan lindo que se llama el ILSE, en hacerme estas diapositivas que, bueno, si a mí me habían quedado más o menos, la diseñadora hizo algo magnífico, ¿no? Le puso mucho color y mucha animación a estas cosas que son lindas porque están bien diseñadas. Y tenemos la idea de la narrativa, ¿no? Esta historia, todos nosotros somos capaces de vender lo que sea, siempre y cuando seamos capaces de contar una buena historia. Y todos, absolutamente todos somos contadores de historias. Después tenemos lo que llaman sinfonía. Es esta capacidad de hacer que, como si fuera un concierto, todos los elementos de varias disciplinas confluyan juntas, ¿no? Por ahí existe toda esta idea maravillosa de dónde radica el yo, dónde vive ese yo, que no es más que esta gran historia que vamos acumulando, pues no vive en ningún lugar.
es una serie de procesos que a la hora de hacer como si fuera una orquesta, hace que emerja esta identidad que llamamos yo. De la misma manera, el conocimiento humano se articula a través de muchos instrumentos, de música, de arte, de historias. Todo eso tiene como si fuera un laberinto que te va llevando de un lado a otro. En la medida que somos capaces de unir una cosa con otra, seremos más asertivos. Hace rato comentaba con los chicos que me están haciendo el favor de grabarme, que fui a una exposición, ¿no? La exposición del artista Nahui Olin. Pero ¿qué es importante saber de ella? Pues que al mismo tiempo era novia de un hombre que también era pintor, que se llamaba el Dr. Atl, que al mismo tiempo su padre fue el primer personaje que inventa un rifle mexicano, o un arma, perdonen mi desconocimiento del mundo de las armas, pero inventa un arma. Y así podemos ir transitando de un conocimiento humano al otro, encontrando esta gran sinfonía que hace posible que nosotros seamos esta gran historia. Tenemos la parte de la empatía, que les decía, que tiene que ver con esta gran capacidad de intuir al otro. Como saben, tenemos unas neuronas que se llaman espejo, que hacen capaz de replicar el comportamiento del otro. Si yo veo a alguien tomar un vaso de agua, y más en este momento que estas luces me están haciendo sudar, pues me encantaría tomar un vaso de agua. Si veo a alguien bostezar, bostezo con él. Los niños lo hacen verdaderamente inmediato, oyen a alguien llorar y lloran con él. Esta capacidad hace que nosotros nos adentremos en una historia como la de Alicia, como la de Peter Pan, y nos volvamos Peter Pan por un momento, porque en ese momento nuestro ser completo se presta para ser ese gran personaje. Tenemos la parte del juego. Hoy en día para todos jugar se ha vuelto algo maravilloso. Sabemos que el cerebro crece a partir del juego y esto lo sabe la mercadotecnia. Por eso tenemos puntos que nos regalan las tarjetas, sirenitas que nos regala Starbucks, en fin, todo este tipo de cosas que nos ayudan a hacer del consumo un juego. Pero si lo hacemos en una clase también es eficiente. Para finalizar, yo quisiera que todos de aquí nos fuéramos con una historia. Y para irnos con una historia, lo primero que tú tendrías que pensar, tú que estás atrás de esa ventana, es cuál es tu cualidad. Tienes una cualidad que te hace único. Si unes esa cualidad con el obstáculo que ha hecho difícil que atravieses el camino de la vida, empezamos a tener una historia. Más adelante, creas una frase de guerra, ¿no? Regina siempre es feliz, cosa que no es cierto, pero es un excelente eslogan publicitario. De ahí puedes sumar con ello tu pasión, tu mayor logro o aquello que quieres lograr, y luego lo unes con un verbo. ¿Quieres ganar algo? ¿Quieres detener a algo que le tienes miedo o que no quieres que suceda? ¿Quieres escapar de algo o de alguien? ¿O quieres recuperar algo que se te ha perdido? Y con eso ya tienes una historia. Ya dijimos que la empatía es muy importante y para ser empáticos es importante que pensemos que un personaje generalmente se tiene que enfrentar a una de estas 6 cosas para hacer o ganar la empatía de los demás. Puede tener una desgracia que no merece y si no, fíjate, en todos los superhéroes no hay uno que no sea huérfano, el pobre. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos es difícil conseguir una tragedia más grande que no tener, bueno, iba a sonar muy fuerte, iba a sonar muy mexicano, pero no tener una persona que nos cuide. Después, causar simpatía. Agradecemos mucho a aquellos personajes que nos hacen reír. Peligro, los personajes que hacen que nos sintamos en peligro. Entonces, un personaje cuando abrimos la historia y alguien está a punto de ser ejecutado, corrido de su trabajo, en ese momento lo hacemos de nuestro equipo. El otro es un ser poderoso, el otro es un ser honorable, y el otro es un ser que es el mejor en su clase. Eso nos explica por qué de pronto nos pueden caer bien narcotraficantes, asesinos, terriblemente, y a partir de una historia son el mejor de su clase, y eso lo hace importante. En narrativa no conocemos más que argumentos básicos. Esos argumentos se repiten una y otra vez en la historia del hombre. Vencer al monstruo, es decir, un personaje que es capaz de vencer o se enfrenta a un terrible monstruo, un personaje que surge de las cenizas como el patito feo, la búsqueda, como estos personajes de El Señor de los Anillos que están buscando un anillo maravilloso, el viaje y regreso, como Alicia que va y vuelve en este sueño que la lleva por 1000 aventuras. Nos gusta la comedia,
la tragedia y desde luego todo aquello que tenga que ver con un hombre que muere y renace, un ser humano que ha caído y finalmente logra recuperarse. Estos son nuestros 7 argumentos. Puedes montar esto con los pasos que ya dimos antes. Entonces, si ustedes me lo permiten, pasamos a una sesión de preguntas. Pero ya tenemos la primera pregunta, es de la maestra Sofía Jiménez de la Ciudad de México, que nos pregunta, ¿niños de preescolar que no saben leer ni escribir pueden aprender storytelling? Son los magos del storytelling. ¿Por qué? Porque el storytelling no tiene que ver con las palabras escritas, tiene que ver con el embrujo que causa una voz que cuenta una historia, ellos contándola o tú como profesora. Sofía, porque lo que nos gusta del storytelling es la forma en la que los dos cerebros, al escuchar una historia sin una palabra que esté mediando, pueden sincronizarse y ver esos escenarios que está plasmando la voz. Espero haber respondido bien tu pregunta. Ahora vamos con la del maestro Rubén Aguilar de Aguascalientes, que dice, ¿podría recomendar literatura para jóvenes de bachillerato? Claro que sí. Me encanta la novela de Nada, de esta danesa, se me fue su nombre, pero es una novela magnífica que se la recomiendo. Y traía yo preparada para platicar con ustedes sobre la importancia de recuperar un libro muy interesante que es La gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Este libro, que fue escrito por este pedagogo italiano, es bien interesante porque nos ayuda a construir historias a través de ejercicios básicos. Entonces, Rubén, yo le invito a que lo practique con sus alumnos de preparatoria, les va a encantar. Tenemos también la pregunta de Mario Rendón, que también es de aquí de la Ciudad de México, que dice que el storytelling se puede aplicar para el aprendizaje de otros idiomas. Híjole, es muy bueno. La verdad es que es muy bueno para el aprendizaje de otros idiomas, porque repito, el asunto del storytelling es que tiene que haber una emoción. Esa emoción es portadora de una historia y esa historia hace que el aprendiz o el estudiante vaya dándose, sin darse cuenta, vaya memorizando cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo les cuento la historia en inglés o en francés o en el idioma que usted dé y el movimiento de las microfacciones, las manos, la voz, los va a ir a hacer entendiendo y les va a hacer memorables aquellas palabras que usted les está invitando o le está regalando para que hagan crecer su vocabulario. Tenemos la pregunta ahora del maestro Alejandro Piedras, que nos dice que si el storytelling tiene un propósito de terapia psicológica. Ahí es donde les decía, yo por mí me quedaba con ustedes un mes platicando porque el storytelling me encanta. Les recomendaba a Boris Cyrulnik, que es este hombre que ha hecho mucho por la idea de la resiliencia. Tiene un libro que se llama Desde las heridas, los patitos feos, y nos habla de cómo la única forma de salir del trauma es a través de una nueva historia. Si no, fíjese usted, todos nosotros hemos sufrido historias traumáticas. No es hasta que nos podemos contar una buena historia que nos escapamos del trauma. Y otro ejemplo muy claro de esto es cada vez que vivimos algo bien doloroso, imagínense el día que perdió a un ser querido o que rompió con una novia, lo primero que le preguntan a uno es, ¿cómo te sientes? No sé, no me preguntes, ahorita no tengo palabras. Cuando uno puede contar la historia con claridad es porque ya empezamos a sanar. Es decir, reemplazamos un patrón traumático por un patrón nuevo y así es que somos estas historias que nosotros contamos. La maestra Berenice Gómez del Estado de México, hay una compañera del Estado de México. ¿Qué relación existe entre el storytelling y el teatro? Son casi indisolubles. Es decir, el storytelling se ve sumamente enriquecido con toda esta narrativa corporal, porque recuerde usted que el 90, no sé si es el 90 o es una cifra cercana de lo que comunicamos, lo comunicamos a través del volumen de nuestra voz, de nuestras microfacciones, de la forma en que movemos el cuerpo. Entonces, en la forma o en la medida que nosotros hacemos esta sinergia, logramos mejores historias. Bueno, pues les comentaba que para mí es muy importante que amemos las historias, que es algo que todos tenemos dentro de nosotros.
Todos aprendimos gracias a una historia, las leyes provienen de historias, ¿no? Yo supongo que aquellos hombres en las cuevas se contaban la historia de aquel que fue capaz de robarse la comida de otro, y así empezaron las leyes, ¿no? Y así empezamos nosotros también a contarnos nuestras propias historias para salir a trabajar todos los días, porque a veces es muy pesado, o nuestras historias para poder sobrevivir. Quisiera recuperar algunas láminas que se me estaban quedando porque yo tenía miedo de que el tiempo nos comiera, pero creo que tengo tiempo de regresar sobre los arquetipos. Los arquetipos son figuras también prehechas que hablan de personajes que podemos, en los que podemos montar nuestras historias. Entonces, el más socorrido es el héroe. Nosotros sabemos que existe la idea de un héroe que es el que es capaz de resolver todos los problemas y salir avante, pero no es el único personaje que tenemos. Tenemos bufones, por ejemplo, ¿no? Si vemos una película de Cantinflas, bueno, ya me vi muy viejecita, ¿verdad? Si vemos películas de algún cómico, ahorita me trabé, pero cualquier película, La Pantera Rosa, etc. Harry Potter. Pues sí, hay personajes que son simpáticos, que nos hacen reír. Entonces puede haber un personaje bufón. Tenemos también un chico común, es la historia de aquel como el de Forrest Gump, o este personaje, bueno, el mismo Harry Potter es un joven que es un niño cualquiera hasta que descubre que tiene poderes mágicos. Entonces tenemos al chico común, tenemos lo que llamamos el nutridor. El nutridor es una figura como las hadas, como el mago Merlín también, pero tienen la cualidad no solo de ser sabios, sino de cuidar a los personajes que han elegido para ayudarlos a salir adelante de las batallas. Tenemos a los seductores, como el 007, ¿no? Estos hombres que hacen que se desmayen las mujeres por toda su pericia y demás. También tenemos mujeres seductoras, ¿no? Desde luego, desde mi contemporánea, la Lady Gaga, como cualquier mujer de Lara Croft, que sale ahora en estas películas, son personajes que nos seducen con su pericia, pero también con su belleza. Tenemos aventureros, tenemos sabios, tenemos creadores y tenemos rebeldes. Todos estos personajes, yo lo que hago es que estos personajes junto con los arquetipos los pongo en una baraja y entonces se los reparto a mis alumnos y ellos construyen su historia a partir de lo que ya vimos antes, combinado con estas tarjetitas. Pues, como les decía, storytelling es maravilloso porque me ayuda a sanar, me ayuda a vender, me ayuda a contar y me ayuda a entender el mundo alrededor mío. Entonces, yo les invito a que lean, a que cuenten y a que no se pierdan nunca, por favor, las charlas del EduLab del ICLSI. Gracias.